Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo se presenta como apóstol, no por elección propia, sino por el llamado soberano de Dios. Se dirige a los creyentes en Éfeso, a quienes llama santos por su nueva identidad en Cristo y fieles por su perseverancia en la fe. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo bendice a los creyentes con dos dones divinos: la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, y la paz, el resultado de estar reconciliados con Él a través de Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición verdadera proviene de Dios y se recibe en Cristo. Estas bendiciones no son materiales, sino espirituales: salvación, perdón, el Espíritu Santo y la esperanza eterna. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios, en su sabiduría eterna, nos eligió antes de crear el mundo. Esta elección no fue al azar ni por nuestras obras, sino por puro amor. El propósito es que vivamos en santidad, reflejando su pureza. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La predestinación es el plan divino para hacernos parte de su familia. Ser adoptados significa que ya no somos esclavos del pecado, sino hijos con una herencia celestial. Todo esto surge del amor y de la voluntad perfecta de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito final de nuestra salvación es que la gloria de Dios sea alabada. Por medio de Cristo, el amado, somos aceptos ante el Padre, ya no somos rechazados por el pecado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cristo pagó el precio de nuestra libertad con su sangre. La redención nos libera del dominio del pecado y nos concede un perdón completo, fruto de una gracia abundante e infinita, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios no solo nos perdonó, sino que también nos dio entendimiento espiritual para conocer sus propósitos. Su gracia se manifiesta con una sabiduría que transforma nuestra manera de pensar, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El misterio era el plan escondido durante siglos: unir todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Dios ahora lo revela por su deseo de compartir su propósito eterno con nosotros, sus hijos, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios planea restaurar el orden perfecto de la creación bajo el gobierno de Cristo. Todo el universo será reconciliado en Él, lo celestial y lo terrenal, unidos en una armonía divina. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios nos ha dado una herencia eterna, vida con Él, salvación y gloria. Nada sucede por casualidad. Todo se cumple según su plan soberano y sabio, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Los creyentes estamos llamados a reflejar la gloria de Dios. Nuestra vida debe ser un testimonio del poder transformador de Cristo, viviendo con esperanza y fe en Él. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello del Espíritu Santo es la marca de que pertenecemos a Dios.
Cuando creímos, Dios nos selló con su Espíritu como una garantía de que le pertenecemos y seremos preservados hasta el final, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es como un adelanto o un anticipo de nuestra herencia eterna. Su presencia en nosotros nos asegura que un día disfrutaremos plenamente de la redención y la gloria de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo reconoce que la fe genuina en Cristo se manifiesta en amor hacia los demás creyentes como una clara evidencia de una vida transformada por Dios. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo ora constantemente por los creyentes, mostrándonos el gran valor que tienen la intercesión y el agradecimiento por la obra que Dios hace en la vida de otros. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo pide que los creyentes crezcan en un conocimiento espiritual, no solo intelectual, sino en una comprensión profunda que es revelada por el Espíritu Santo y que nos acerca más a Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo desea que entendamos tres cosas fundamentales: la esperanza segura de nuestra llamada, la inmensa riqueza de nuestra herencia y la gloria que compartiremos con Cristo. Es una revelación que cambia por completo nuestra perspectiva de la vida. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que actúa en nosotros, los creyentes. No es un poder simbólico, sino una fuerza real y activa que nos transforma, nos sostiene y vence el mal, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios se manifestó plenamente en la resurrección de Cristo, colocándolo en una posición de autoridad suprema sobre toda la creación, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo reina por encima de cualquier poder humano o espiritual, tanto presente como futuro. No hay ninguna autoridad que pueda compararse con su nombre. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Jesús es el Señor absoluto, y la Iglesia está bajo su liderazgo directo. Él es quien guía, protege y gobierna a su cuerpo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La Iglesia es la expresión visible de Cristo aquí en el mundo. Él la llena con su presencia y su poder para que ella pueda cumplir su propósito en la tierra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo inicia recordándonos la condición espiritual del hombre sin Cristo, la muerte espiritual. No habla de una muerte física, sino de una separación total de Dios. Los delitos y pecados son las causas de esa muerte, y solo la intervención divina puede traer vida. Es Cristo quien sopla nueva existencia en el alma muerta, transformando la oscuridad en luz y dándonos un nuevo comienzo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes de conocer a Cristo, los creyentes vivían conforme a las tendencias del mundo, influenciados por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, que gobierna sobre los que viven en rebelión. Pablo no describe una simple debilidad humana, sino una verdadera esclavitud espiritual.
La desobediencia no es solo un acto moral, sino una condición del corazón que está opuesta a Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo nos incluye a todos, judíos y gentiles, sin distinción. Nadie está exento. La carne representa la naturaleza humana caída, que busca su propio placer sin considerar la voluntad divina. Ser hijos de ira significa estar destinados al juicio justo de Dios, pues el pecado provoca su santa indignación. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Estas dos palabras, pero Dios, cambian todo el panorama. Marcan el punto de inflexión. Aunque el hombre estaba perdido, la misericordia de Dios, su compasión inmerecida, lo movió a actuar. Su amor no depende de nuestros méritos, es una decisión soberana de amar al que no lo merece. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios no esperó que el hombre se acercara a Él. Fue Él quien vino al hombre. Nos unió espiritualmente a Cristo en su resurrección, dándonos vida cuando estábamos muertos. La salvación no se gana, se recibe, y la gracia es el centro de este acto. Un favor inmerecido que cambia nuestro destino eterno, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto describe una realidad espiritual que vivimos ahora. Aunque físicamente estamos en la tierra, en el plano espiritual participamos de la victoria de Cristo. Estar sentados con Él simboliza descanso, autoridad y una comunión profunda con Dios. La salvación no solo nos libra del pecado, sino que nos eleva a una posición de honor y propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios no solo nos salva, sino que a través de nosotros revela su gracia a las generaciones futuras. Nuestra salvación es un testimonio eterno de su bondad. Cada creyente se convierte en una muestra viva, un trofeo de la misericordia divina para que todo el mundo la vea. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí Pablo enfatiza que la salvación es completamente una obra de Dios. La fe misma no es una obra humana, sino un regalo que nos permite recibir la gracia. Nadie puede atribuirse el mérito de ser salvo. Todo, absolutamente todo, procede de la iniciativa divina. No por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación dependiera de nuestras obras, habría lugar para el orgullo humano. Pero Dios diseñó el plan de salvación de tal manera que toda la gloria le pertenezca solo a Él. Las buenas obras no son la causa de la salvación, sino el fruto que naturalmente produce una vida transformada. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El creyente es una obra maestra de Dios, una creación poética. Somos recreados en Cristo con un propósito claro: vivir haciendo el bien que Él ya planificó para nosotros. No se trata de obras para ganar la salvación, sino de caminar en el diseño de Dios para manifestar su carácter en la tierra. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pablo les recuerda a los creyentes gentiles que antes eran considerados inferiores por los judíos. La circuncisión era una marca física de identidad religiosa, pero Pablo señala que eso ya no define la verdadera relación con Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Cristo,
No había relación con las promesas de Dios ni esperanza de salvación. Vivir sin Dios no significa ser ateo, sino estar desconectado del único Dios verdadero, caminando sin dirección ni propósito eterno, perdidos en la oscuridad. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Una vez más, pero ahora que lo cambia todo. La cruz de Cristo es el puente que nos reconcilia con Dios. Lo que antes nos separaba, el pecado, la distancia espiritual, ha sido completamente eliminado por su sacrificio. Su sangre derramada nos acerca y nos hace parte del pueblo de Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo no solo trae paz, Él mismo es nuestra paz. Rompe toda división entre judíos y gentiles, entre los que estaban cerca y los que estaban lejos. La pared intermedia simboliza todas las barreras religiosas, culturales y espirituales que Cristo derrumbó en la cruz para siempre, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Jesús cumplió la ley a la perfección, eliminando el sistema que separaba a los hombres por ritos y reglas externas. En Él nace una nueva humanidad, redimida, unida y guiada por el Espíritu, no por la letra de la ley, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La cruz es el lugar donde termina toda enemistad. En ella, Cristo no solo reconcilia al hombre con Dios, sino también a los hombres entre sí. La muerte de Jesús mata el odio, el prejuicio y la división, y da nacimiento a la comunión. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El Evangelio es el mensaje universal de reconciliación. Jesús proclamó la paz tanto a los gentiles que estaban lejos como a los judíos que estaban cerca. Nadie queda excluido del llamado de la gracia. Es una invitación abierta para todos, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Gracias a Cristo, el Espíritu Santo nos da acceso directo a Dios. Ya no se necesita un templo físico, un sacerdote o un ritual complicado. Todos los creyentes, sin importar su origen, tienen el mismo privilegio increíble: acercarse al Padre como hijos amados. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Cristo, los gentiles ya no son forasteros ni extraños, ahora son parte de la comunidad celestial. La Iglesia no es una institución, sino una familia espiritual, donde todos somos iguales ante nuestro Padre, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de la fe cristiana está en la enseñanza apostólica, guiada por el Espíritu Santo, y Cristo es la piedra angular, la pieza clave que da estabilidad, dirección y coherencia a toda la estructura de la Iglesia, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada creyente es como una piedra viva en este gran edificio espiritual. La Iglesia crece no en estructuras materiales, sino en santidad, verdad y unidad bajo el liderazgo de Cristo, el arquitecto perfecto, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí está el propósito final: que Dios habite en su pueblo, no en templos hechos por manos humanas, sino en corazones transformados por el Espíritu. La Iglesia es el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran, el espacio sagrado donde Dios mora entre los suyos.
Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo comienza recordando que su encarcelamiento no es una desgracia, sino parte del plan divino. Está preso no por un crimen, sino por su misión, anunciar el Evangelio a los gentiles. Su sufrimiento es fruto de su fidelidad a Cristo y una muestra del costo del llamado. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo señala que recibió una tarea especial de parte de Dios, administrar o distribuir la gracia a los gentiles. Su ministerio no es una invención humana, sino un encargo celestial, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El conocimiento que Pablo posee sobre el plan de Dios no viene de estudios humanos, sino de una revelación directa del Espíritu Santo. El misterio era un secreto divino que Dios decidió revelar en el tiempo oportuno. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo quiere que los creyentes comprendan su profunda comprensión espiritual del plan de Cristo. No se trata solo de teología, sino de una revelación viva que transforma. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dios guardó este misterio por siglos, pero ahora, a través del Espíritu Santo, lo ha revelado a los líderes espirituales del nuevo pacto. No es un nuevo Dios, sino una nueva etapa en su plan eterno. Aquí se revela el núcleo del misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué significa esto? Que los gentiles tienen el mismo derecho a las promesas de Dios que los judíos. Ya no hay división entre pueblos, todos somos parte de un solo cuerpo en Cristo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo reconoce que su ministerio no proviene de mérito propio, sino de un regalo de la gracia. Fue Dios quien le dio la autoridad y el poder para cumplir su misión. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo muestra una humildad profunda, se ve indigno del llamado, pero reconoce la grandeza de la gracia. Las riquezas de Cristo son su salvación, su amor, su perdón y su poder transformador, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Su misión es revelar cómo Dios, desde la creación, había preparado un plan de redención universal. Nada de esto fue improvisado, todo formaba parte del propósito eterno, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La Iglesia no solo existe para los hombres, sino que también es testimonio ante los poderes espirituales. A través de ella, incluso los ángeles contemplan la sabiduría divina manifestada en la redención. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo lo que sucede está dentro del diseño eterno de Dios, y Cristo es el centro absoluto de ese propósito, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Gracias a Jesús, los creyentes pueden acercarse a Dios sin miedo. Ya no hay barreras ni mediadores humanos. La fe en Cristo abre el camino a una relación directa con el Padre. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo consuela a los creyentes diciéndoles que su sufrimiento tiene un propósito, traerles el Evangelio. Su dolor no es una derrota, sino una victoria espiritual. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ora de rodillas.
símbolo de reverencia total. No ora desde el orgullo apostólico, sino desde la humildad ante el Creador, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dios es el origen y la fuente de toda vida, tanto espiritual como humana. Todas las familias y criaturas derivan su existencia de Él, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo pide que los creyentes sean fortalecidos espiritualmente, no en lo externo, sino en su ser interior. El Espíritu Santo es quien da poder para resistir y perseverar, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. El deseo de Pablo es que Cristo no solo sea conocido, sino que habite en los corazones. La fe es la puerta de entrada y el amor es el fundamento sólido de la vida cristiana. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pablo usa una imagen de dimensiones infinitas para expresar la inmensidad del amor de Cristo. Este amor no tiene límites, abarca todo lo que el alma humana puede imaginar y más, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El conocimiento del amor de Cristo trasciende la mente humana. Cuando el creyente lo experimenta, se llena de la presencia de Dios mismo. La plenitud divina habita en su vida. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo concluye exaltando a Dios, reconociendo que su poder supera toda expectativa. Él obra dentro del creyente de formas que van más allá de la comprensión humana. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Toda gloria pertenece únicamente a Dios. Su plan eterno culmina en Cristo y se manifiesta a través de la Iglesia, por siempre y para siempre. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo, desde la prisión, exhorta con humildad y autoridad espiritual. Ser preso en el Señor no es una queja, sino una declaración de propósito. Él ruega que los creyentes vivan de acuerdo con el llamado santo que han recibido. No basta con creer. Hay que reflejar la nueva vida en Cristo con un caminar digno, coherente y lleno de integridad. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La verdadera grandeza en el reino de Dios se manifiesta en humildad, mansedumbre y paciencia. Pablo describe las virtudes que mantienen unida a la Iglesia. Amarse y soportarse mutuamente en medio de las diferencias demuestra madurez espiritual. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad no se crea, ya fue dada por el Espíritu Santo, pero sí debemos esforzarnos por mantenerla. El vínculo de la paz es la actitud reconciliadora que une a los creyentes y evita divisiones. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pablo enfatiza la unidad espiritual, un solo cuerpo, la Iglesia,